El diablo en visita. Tal como me lo contaron, te lo cuento. Fue en el vecino mineral de San Juan de Rayas, descubierto en el año de 1550, y aún dando las bonanzas de Valenciana, primeramente de 1760 a 1815, y posteriormente hasta los tiempos actuales. El relato trata de un niño de precoz inteligencia y de intachable conducta, hijo de rica familia que resolvió enviarlo al seminario con la idea, justa por cierto, de que realizara intensos estudios. Pasó, pues nuestro personaje, a la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán. Apresuraremos esta brevísima biografía e imaginémoslo ya ordenado sacerdote y de regreso al hogar paterno, cumpliendo devotamente con todos los deberes de su ministerio. Pero aquí viene lo raro, sin saber por qué, nuestro personaje, que fue más tarde el historiador don Lucio Marmolejo, se inscribió en el Colegio de la Purísima, actualmente universidad, para estudiar la carrera de Derecho. Naturalmente que dejó la sotana y su porte circunspecto. Para lucir la chistera y la levita, prendas masculinas propias de aquellos tiempos. Terminada la profesión, se dedicó empeñoso a la aplicación de las leyes, y sorpresa, descolló en las lides de la política, pues si anteriormente había sido buen predicador, ahora era un notable orador. Sin embargo, ¿qué es lo que acontecía en el interior de Lucio? ¿Qué luchas había en su espíritu? ¿O qué inquietudes dominaba su vida? Lo cierto es que de pronto viene el otro cambio y lo vemos nuevamente en la iglesia de San Juan de Rayas. Aclaremos que el mineral de Rayas fue descubierto allá por mediados del siglo XVI y que el hallazgo de la veta se debió a un arriero llamado Juan de Raya y que cuando llegó a su mayor apogeo pasó a ser propiedad de Sardaneta y Legazpi, tercer marqués de Rayas, dueño que fue del inmenso tesoro. Entonces fue cuando se construyó el hermoso templo que lleva el mismo nombre. Templo este, por cierto, que víctima de la incuria y el abandono, hubiera desaparecido de no ser porque un grupo de caballeros, ya en nuestro tiempo, costeó el gasto para que fachada y torrecilla fueran trasladados a esta capital y empotrados en el llamado Templo de Pardo, donde son un verdadero recreo para la vista del visitante. Pero volvamos al relato. Una tarde de ejercicios se presentó en la casa de ejercicios de encierro un sujeto de porte misterioso, inquiriendo por el sacerdote. Le dijeron que no podían llamarle por hallarse en el retiro de los ejercicios. Empero, y ante la tenacia del visitante, el padre Lucio se vio obligado a recibir al misterioso sujeto que reclamaba su presencia. Era un hombre corpulento, correctamente vestido, un caballero, por lo menos en la apariencia. Dirigiéndose al sacerdote, le dijo: «He aquí otra sorpresa, quizás la mayor. Acompáñame a una fiesta que se da en Guanajuato. Habrá baile, bebida, mujeres y toda clase de diversiones». El padre Lucio quedó más que sorprendido, estupefacto, pero rehaciendo el ánimo contestó: «Si para esto me mandó usted llamar, ya puede retirarse. De ningún modo podría yo aceptar tal invitación». Y sin más le volvió la espalda. Como no pudo evitarse que los demás ejercitantes se dieran cuenta de la extraña visita, su sorpresa no tuvo límites al ver que el padre se retiraba. Pero no así el extraño personaje, que ante sus ojos se hizo invisible, con la siguiente sorpresa y temor para todos los presentes. Más tarde vinieron los comentarios. Era el diablo en persona, decían algunos, que quería llevarse al padre Lucio. Cierto o no, el elegante caballero desapareció ante los ojos atónitos de quienes presenciaron este hecho que se antoja increíble y sobrenatural. La Llorona de San Pablo Monte. San Pablo Monte es un pintoresco pueblito dedicado a la artesanía. La vida de sus pobladores es tranquila y pacífica.
ya que son dueños de pintorescas casas rodeadas de hermosas vistas y verdes valles. Sin embargo, no todo es placentero en ese lugar. El miedo invade a los tranquilos habitantes por la noche. Tal es el temor que se obligan a aprisionarse en sus viviendas. Ese acto de permanecer alejados de la oscuridad, en la seguridad de sus casas, se lo deben a la señora. La señora es conocida como la Llorona, por el llanto con que se hace presente. Un llanto que le nace desde las entrañas, provocando por un dolor tan intenso que no puede contener. La señora aparece entre los sembradíos, desplazándose suavemente y anunciando su presencia desde lejos, erizándole los cabellos a cualquiera que esté alrededor con su desgarrador lamento. Los habitantes cuentan que el espíritu de la señora le pertenece a quien fuera la mujer más hermosa del pueblo. En los tiempos de la colonia, la señora contrajo matrimonio con un hombre muy celoso, al cual amaba con fervor. Según las historias, en una ocasión el hombre, enfurecido y lleno de celos, encerró a su mujer en su casa por 2 años, para evitar que le fuera infiel. Durante todo ese tiempo nadie pudo verla hasta que finalmente pudo salir deshecha de pies a cabeza. Las ratas la habían mordido el bello rostro, dejándole marcas muy profundas en su piel. Se atrevió a salir de su encierro al escuchar a sus hijos gritar. Su marido los había golpeado en el rostro, porque la hermosura de los pequeños le recordaban a su infiel esposa. Para salvarlos, la pobre mujer tuvo que pasar por entre los perros del esposo, que terminaron por despedazarla bajo las órdenes de su desquiciado cónyuge. Arrebatándole a los niños y con las pocas fuerzas que aún mantenía, salió corriendo al filo de la medianoche, cargando los cuerpos sin vida de sus pequeños. Se dice que desde entonces, el segundo sábado del mes de octubre, la señora sale para buscar venganza. Las leyendas del puente de Aíla en Hidalgo. En el puente de Aíla espantan. A nadie que haya pasado por ahí le cabe la menor duda. Unas noches se escuchan alaridos de dolor, sobre todo cuando la luna está llena. ¡Ay! Gemido que no tiene locutor. ¿De dónde proviene el alarido? La gente atribuye el llanto al ánima de una joven que se aparece vestida de blanco. Su atuendo es casi transparente, como si llevara puesto un camisón. Los hombres que pasan por ahí se detienen al verla, pero luego recuerdan que ninguna mujer cuerda saldría a estas alturas en camisola, a altas horas de la noche. Quienes transitan esa zona por única ocasión han intentado hablarle, pero ella los ignora mientras el viento juega con el largo de su cabello. Muchos taxistas la han visto, pero saben que no deben acercarse. Es la mujer misteriosa, esa que sufre mucho dolor y anda lamentando sus penas. Más allá del puente se extiende la barranca de Palpa, donde por mucho tiempo se vieron abundantes árboles, de los llamados ahiles. Ahí también se aparece una mujer, aunque los que la han visto dicen que no se parece a la primera. Esta última se desliza lentamente bajo la luz de la luna. No llora, no se lamenta. Al cabo de un rato señala en un punto fijo de la tierra. Muchos obreros que regresaban de sus labores y vieron a esta aparición, excavaron en el sitio señalado con la ilusión de encontrar un tesoro. No hallaron nada. La señora Aurora Soto Cádiz cuenta que en los ahuehuetes de Ventoquipa, un señor de nombre Manuel, ahora ya difunto, le platicó que vio a la Llorona. Otro señor de nombre Martín Soto Gómez, en compañía de algunos amigos, al regresar del cine en Tulancingo una noche de luna llena, vieron a una mujer que gritaba: ¿A dónde los encontraré? Decían las personas del pueblo que tal vez esa mujer era un alma en pena y que por haber tirado a sus hijos al río, Dios la ha castigado. Por su parte, don Enrique Olvera García cuenta que su abuelo Cristóbal Olvera Arriaga vio a la Llorona un día que él andaba a caballo. Don Cristóbal tenía fama de mujeriego, por eso la invitó a montar. Era una mujer de vestido blanco y cabello suelto.
Ya iba montada con él, cuando quiso mirarla y al voltear, se dio cuenta de que era un esqueleto. También fueron muchas las personas que se toparon con hechos escalofriantes en el puente de Aila. La mayoría ya falleció, dejando a sus hijos y nietos las historias. Es así como se dice que el puente está encantado, porque cuando se construyó, emparedaron a niños en sus cimientos. El punto de unión de los dos arcos, lugar donde se corta el agua, no quedaba, por lo que se comenzó a correr el rumor de que los niños estaban desapareciendo. Y en efecto, había menores que faltaban en sus casas, los cuales terminaron desafortunadamente entre el cemento con que se construyó el viejo puente. Se dice que a los niños se los llevaban con engaños, les ponían golosinas en los hoyos, previamente hechos para la mezcla, y una vez que bajaban por ellos, arrojaban encima la mezcla de cemento. Por tal razón el puente quedó marcado, y en él, se cree, sucedieron más hechos desconcertantes. El mito de las almas en pena. En México, como en muchos otros países, se cree que si el final de una persona llega repentinamente y dejamos tareas pendientes en este mundo, el espíritu volverá tratando de remediar lo inconcluso. El siguiente mito hace alusión a dicha creencia. Allá en los tiempos cuando la Virgen de Guadalupe acababa de hacer sus apariciones, hubo un padre que no encontraba a su hijo. Este individuo pidió a la Virgen que lo ayudara a encontrarlo, y a cambio iría a visitar el lugar donde había hecho sus apariciones, que era el sitio donde le estaban construyendo la actual basílica. La Virgen cumplió, y el padre pudo encontrar a su hijo, olvidándose aquel de la promesa que había hecho. Pasó el tiempo, y al hombre le remordió la conciencia de no haber cumplido su promesa, por lo que fue a ver a su amigo el obispo, quien le aseguró que no se preocupara, solo que como penitencia tenía que rezar una serie de oraciones. Ese mismo día, cuando el obispo iba de regreso de visitar la iglesia de la Virgen de Guadalupe, se encontró a su amigo y le preguntó a dónde iba. Él comentó que a cumplir su promesa. Lo notó extraño, frío y ojeroso. Llevaba un blusón blanco. Esto le preocupó porque no lo veía normal. Más tarde fue a casa de su amigo a preguntarle cómo le había ido en su viaje al santuario de la Virgen, pero se encontró con que lo estaban velando. Había fallecido y traía el mismo blusón con el que lo había visto ese mismo día. Historias como esta se repiten continuamente en nuestro país, como un eco constante y persistente del que no podemos escapar. De ahí nació el mito de que cuando se prometa algo de esta naturaleza, se debe hacer hasta lo imposible por cumplirlo. De lo contrario, nuestra alma nunca encontrará la paz a la que todo difunto tiene derecho. La mano maldita. Durante la colonia se construyeron muchas haciendas que albergaban a cientos de españoles que llegaron a vivir al nuevo continente. Y no era extraño enterarse de que estos les daban un maltrato a sus trabajadores. Pero se sabe que ninguno era tan exigente y despiadado como don Manuel Romero, dueño de la hacienda más hermosa de Puebla. Se cuenta que cierto día llegó a la hacienda un muchacho en busca de trabajo. Don Manuel no dudó en contratarlo, ya que se dice que el joven era de muy buen cuerpo y demasiado alto. Así Pablo cumplía a la perfección con las tareas encomendadas. Pero conforme pasaban los días, éste se iba dando cuenta del excesivo maltrato del que eran víctimas los demás trabajadores, así como la injusta cantidad que se le pagaban como jornal. Vivían con muchas carencias y los lugares que habitaban eran completamente insalubres, además de que cuando se enfermaban nadie podía hacer nada para ayudarlos, por lo que muchos fallecían. El muchacho se encontraba molesto por las condiciones de trabajo y el hambre que aquejaba cada vez con mayor intensidad a la población, por lo que cierto día entró y hurtó unos panes para poder dárselos a unos niños que morían de hambre. Esto llegó a oídos del patrón, que lo consideró un traidor. Don Manuel, enfurecido, se dirigió a la choza de los campesinos beneficiados y los obligó a que le dijeran quién les había dado aquellos panes. Pero las personas, aunque estaban asustadas, no dijeron palabra alguna, situación que molestó más al cruel español, que terminó quitándole la vida a golpes al jefe de familia. Desde entonces, dicen, se desencadenó la tragedia, ya que en ese preciso instante apareció Pablo, alegando que él había sido el benefactor.
Don Manuel, iracundo, tomó al muchacho del brazo y lo mandó golpear al tiempo en que lo amarraba dejándolo al sol. Don Manuel, que no soportaba el desorden, quiso darle una lección al joven, así que tomó su machete y sin piedad le cortó la mano derecha a Pablo, quien dio terribles gritos de dolor. Y para no alborotar más a los trabajadores, les dijo que había despedido al desobediente muchacho. Lo cierto es que lo había llevado a un llano lejano, donde le quitó la vida, enterrando su cuerpo en aquel lugar desolado. Todo volvió a la normalidad. Don Manuel continuó con los maltratos, y se dice que hasta perdió la poca paciencia que le quedaba, por lo que cada día era más insoportable trabajar en aquella hacienda. Así transcurrieron 6 años, hasta que cierto día don Manuel escuchó un fuerte golpe que provenía de su escritorio, pero sin darle importancia, continuó ideando los nuevos castigos que le impondría a sus trabajadores, que según él ya comenzaban a rebelarse. Aquellos golpes continuaron con mayor intensidad, y cuál no fue su horror cuando al abrir el cajón vio claramente cómo una mano saltó sobre él. Don Manuel cerró los ojos y al abrirlos nuevamente, la mano había desaparecido. En vano pidió que todos los trabajadores buscaran aquella mano, pero nadie pudo encontrarla por ninguna parte. Don Manuel estaba seguro de que le estaban tendiendo una trampa, y más enfurecido que antes, mandó castigar a cuanto sospechoso le venía en mente. Esa misma noche la mano volvió a aparecerse, pero esta vez en sus aposentos. Desde aquel día, don Manuel amanecía con una palidez preocupante, y su ánimo y desconfianza delataban que algo malo le estaba ocurriendo. Se dice que las apariciones no cesaron, y que por el contrario, don Manuel falleció a los pocos días, víctima de un aparente estrangulamiento que solo dejó la huella de una sola mano.